En la sección del día lunes nos encontramos con una lección que realmente es poderosa. Esto es a saber, confesar al Cristo. Uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús ocurrió en el diálogo con Pedro. ¿Cuál fue este diálogo al cual se refiere en esta día la lección? ¿Cuál es la importancia de las palabras de Pedro hacia Jesús? ¿Por qué este diálogo? Bueno, como podemos darnos cuenta, Jesucristo había estado predicando allá, dice aquí, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, en el capítulo 16, versículo 13. Allí Jesús había sido confrontado por los fariseos y los saduceos, diciéndole o pidiéndole que le mostrase señal para creer en Jesús. Jesús no les muestra ninguna señal, aunque realmente él ya había demostrado, no porque quisiera que los fariseos o los saduceos vieran los milagros, sino que había alimentado a muchas personas con unos panecillos y unos peces. En realidad, lo que había pasado aquí es que Jesucristo se acercó con los discípulos, se reunió con ellos y les hizo una pregunta. Versículo 14, es más, el mismo versículo 13 dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto preguntó Jesús. Entonces los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y algunos otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús viene y los confronta directamente y les dice, pero ustedes ¿quién dicen que yo soy? O sea, directamente, porque recuerde, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justicia y salvación, como pueden darse cuenta. Entonces, respondió Simón Pedro, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no estaba confesando solamente algo simple. Cuando usted escucha la palabra Cristo, usted se refiere a Jesús en la cruz. Pero cuando Pedro está confesando que Jesús es el Cristo, está diciendo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios que ha venido para liberar a su pueblo del sometimiento de los romanos. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Redentor, el Libertador de Israel. Entonces, Pedro estaba confesando algo más glorioso. Él estaba aquí hablando audazmente de su fe. La misma fe que compartían los otros discípulos junto con aquellos pescadores que habían estado allá en las barcas que habían seguido a Jesús. Dice, este fue un momento decisivo en el ministerio de Jesús, aun cuando los discípulos, incluyendo a Pedro, tenían mucho que aprender. Fue un momento decisivo cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esto es muy importante. Ahora, cabe recalcar que los discípulos creían que Cristo iba a reinar terrenalmente. Ellos pensaban que Jesús estaba por allí como un poquito humilde, sencillo, escondiéndose, pero que de repente iba a liberar al pueblo, iba a ser un gobierno terrenal y que ellos iban a ser parte del Congreso de Jesús. Válgame usted a saber, los discípulos habían entendido mal la misión. Los discípulos habían malentendido el propósito del por qué el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, algo interesante más adelante, dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos el diálogo entre Pedro y Jesús. Jesús le da la bienaventuranza a Pedro, pero entonces Jesús le empieza a decir a los discípulos, ¿saben qué? El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser entregado a los sacerdotes, tiene que ser rechazado, tiene que ser condenado, tiene que ser crucificado, tiene que morir en la cruz. Este soy yo el que voy a morir en la cruz. Ahora Pedro dice, pero ¿cómo es posible? Tú eres el rey, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, ¿y cómo te va a acontecer esto? Entonces, aquí surgen las tremendas palabras que ustedes recuerdan que Cristo le dijo a Jesús después de que Jesús escuchó las palabras de Pedro. Versículo 23. Bueno, leamos el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. O sea,
Pedro está diciendo, si tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el libertador del pueblo, ¿cómo vas a creer que te pase esto? No es posible. Pedro no entendía la misión, igual que los discípulos. Entonces ahí es que le dice Jesús, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, terrenalmente. Y este fue la reprensión que le hizo Cristo a Pedro cuando él había dicho las palabras, no te acontezca esto. Pero al confesar Pedro a Cristo como el Mesías, como el ungido, esto fue muy importante, aquí lo dice claramente. Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí. Pedro no podía aceptar lo que estaba entendiendo. Pedro, indignado, reconvino a Jesús. Y por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero un poco tiempo después, Pedro entendió la misión. Pedro comprendió el porqué de la misión de Jesús. Entonces entendió. Pedro necesitaba aprender que servir al Señor involucra sufrimiento. Pedro aprendió la lección. Cuando a ti muchas veces te pasa algo, quieres algo como una bendición de Dios y tú te das cuenta que Dios tiene otra cosa o no entiendes que Dios tiene otra cosa, ¿no te pasa lo mismo como a Pedro? A mí me ha pasado. Tenemos que rendirnos, aceptar la voluntad de Dios, hacer y seguir lo que Dios tiene en su plan. Y esto es lo que pasó en este día. Pero es importante confesar que Cristo es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios viviente, tu Salvador, mi Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente que vino desde los cielos a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es caminar sobre el agua.